Ya saltamos de continente, nos vamos a Estados Unidos, y aparece un tigre, aparecen algunos tigres en un zoológico en Nueva York, con signos respiratorios. Resulta que anestesian a un tigre, obviamente al tigre no le pueden tomar muestras sin anestesia, le toman muestras y replica, digamos, en la PCR, da que es positiva a coronavirus. Y otros tigres más también que habían con signos respiratorios leves. Cabe aclarar que ninguno de estos animales, salvo el perro de Hong Kong que ya estaba casi moribundo, el gato belga todavía, no hay ningún organismo serio a nivel mundial que haya dicho al día de hoy, realmente ese gato se enfermó de coronavirus. O sea que no, ni ese ni todos los que vamos a ver. Eh, Estábamos con el tema de los tigres de Nueva York. Uno de los tigres da signos respiratorios. Lo que les quería aclarar, que ningún animal se muere, ningún animal da una enfermedad seria, una neumonía que termina en muerte, ¿sí? Los tigres finalmente dan un cuadro respiratorio leve, pasa, y queda esa cosa incierta, donde ya hablamos de otro grupo, que son los animales silvestres. Ese tigre había tenido un contacto con un cuidador que estaba enfermo, que se sabía que estaba enfermo, finalmente toman un montón de medidas en todos los zoológicos con los animales silvestres y cambia a partir de esa determinación el cuidado con los animales silvestres. Pero de vuelta, los animales domésticos, principalmente podemos hablar de nuestros gatos y perros, y más allá de los gatos aún, porque empiezan a tomar un lugar diferente con respecto al perro, aparecen otros casos más. Ayer salió una noticia de unos gatos también en Nueva York con signos respiratorios, y empieza a aparecer esto, lo que decía al principio, ¿no? La tapa en el diario eh, agresiva con respecto al animal, al cuidado del animal. ¿Por qué? Porque más que informar, desinforman. Hay mucha gente, seguramente cualquiera de los que estamos escuchando en este momento esta charla, no haríamos ninguna de las cosas que se escuchan por ahí. Vos, Vicky, seguramente tendrás más información que yo. Empieza a decirse que en las villas, que empiezan a quemar animales, que empiezan a abandonar, cosas que uno quizá no las puede comprobar, pero que sí sabe que pueden ser posibles en la cabeza de un ser humano, ¿sí? Y justamente ante la presencia de una noticia en un medio, sea una radio, un diario, o un referente, o alguien que digamos que desde lo que es la prensa, lo difunde como tal, sin dudas que ayudar no va a ayudar en nada, ¿sí? Entonces, habiendo aproximadamente, según algunas cifras oficiales que estuve mirando, unos 3 millones de afectados a nivel mundial, lo que se considera una pandemia porque está afectando el mundo entero prácticamente, no se explica, creo que nosotros los que estamos acá no nos explicamos el por qué con un perro en Hong Kong, con un caso de un gato en Bélgica, con 2 gatitos en Nueva York y un tigre, se le da tanta prensa a esta situación, cuando ni siquiera se sabe todavía, ciencia cierta, como decía Vicky, si fue la civeta, si fue que se comieron el murciélago. No está todavía determinado cuál es el origen de este virus. Se sabe cuál es, se sabe que está emparentado con otro que hace pocos años también tuvo un brote respiratorio similar, no tan expandido a nivel mundial, pero no se sabe el origen. Y hoy en día, digamos, desde el punto de vista científico seguramente que tiene importancia, pero desde el punto de vista médico, el cuidado de los queridos animales ya no tiene, digamos, la importancia que tiene que tener. Estamos abocados a otra cosa, que es a cuidarnos. Y cuidarnos es cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros animales, ¿sí? Entonces, al día de hoy, tenemos esos casos aislados, esos 3 millones de personas afectadas, seguramente deben ser más, pero como les decía, lo que estuve buscando un poco de información con respecto al ser humano, y tenemos 4 gatos a nivel mundial. Entonces yo me pregunto, ¿qué importancia tienen esos 4 gatos a nivel mundial que ni siquiera se ha comprobado realmente que se hayan enfermado, que hay una sospecha, que todos vivían con personas que estaban afectadas por el coronavirus, y que lo que sí se sabe a ciencia cierta, y es muy importante, lo más importante que quiero dejar grabado hoy, es que lo que decimos constantemente, que los animales al 30 de abril, vamos modificando la fecha cada día, porque sabemos que esto podría cambiar, pero eso no quiere decir que hay que crucificarlos por eso. Al 30 de abril del 2020, los animales no son transmisores del coronavirus a las personas, ¿sí? Le estamos dando demasiada importancia a estos casos, creo yo, ¿sí? Seguramente ustedes pensarán igual, y es al día de hoy que no se ha demostrado que puedan producir todo el circuito de enfermedad y que sean infectivos a los seres humanos, ¿sí? ¿Tenemos que tener cuidados? Sin duda que tenemos que tener cuidados. ¿Los cuidados cuáles son? ¿Nosotros salimos casi nada a la calle?
Bueno, que nuestros gatos o nuestros perros, que ocurra lo mismo, que casi no salgan a la calle. ¿Tiene que salir el perro porque vivimos en un departamento y tiene que hacer sus necesidades? Perfecto, saldrá 50 metros, hará sus necesidades, defecará, orinará y vuelve, y tendremos que ser cuidadosos, ojo con cuidadosos, porque también se malinterpreta la información en lo que significa lavarle principalmente las patitas, ¿sí? Las patas y las manos a los perros, ojo con lo que usan, simplemente con un poquito de agua y jabón, y después secarle con una toallita o con algún papel, es suficiente, ¿sí? Como hacemos nosotros con nuestras manos. Nosotros no estamos lavando las manos con lavandina, ¿sí? Porque se nos afectaría, tenemos una irritación severa al poco tiempo. Los perros también. Los gatos que salen fuera de casa son más difíciles de controlar, los que tienen gatos lo sabrán muy bien, el gato que está acostumbrado a salir, se pone al lado de la puerta, empieza a maullar, a maullar, a maullar, y es difícil a veces, pero lo que tenemos que tratar es encontrarle la forma, enriqueciendo el ambiente, con comidas más apetecibles, con mucho mimo, digamos, lograr lo mejor posible que ese gato que sale fuera esté dentro de casa. Y después lo otro importante también es que si uno llega, que también preguntan mucho, que si uno llegara a estar afectado por ese virus, si tiene otros familiares en la casa, bueno, el afectado por el virus no va a ser el que se encargue de ninguna otra persona, y de la misma manera, con criterio, muy sencillamente, no va a ser el que se encargue del animal, se encargará otro ser humano que esté en la casa. Si fuera que esa persona vive sola, tendrá que tener los cuidados normales de higiene, usará barbijo para tratar de acercarse lo menos posible, no estará tocándolo como lo hace habitualmente, será lo justo y necesario, y tendrá que usar guantes para lavar sus utensilios, sus bateas sanitarias, el potecillo de la comida, del agua y demás. Los cuidados normales, ¿sí? Pero lo que yo quiero comentarles en el día de hoy es que los animales no son transmisores del COVID a las personas. Gracias, Alexis. Bueno, damos paso al profesor, maestro Horta, es todo suyo. Alexis, impecable lo tuyo. Ya sabemos cómo cuidarlos y gracias por dejar en claro todo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ni profesor ni nada, o sea, con Óscar ya es suficiente. Antes de nada, bueno, dar las gracias a todas las personas que están aquí por el interés en el tema y mis mejores deseos para todo el mundo. Espero que lo estén llevando muy bien, que estén de salud muy bien y sobre todo pues que tengan mucho ánimo pues para lo que se viene, que todavía va a ser mucho. Igual es para el resto de nuestras vidas. Así que espero que todo vaya genial. Y bueno, por lo demás tengo muy poco tiempo porque la idea era que hablara algo menos de 10 minutos y bueno, que me quede un poco en torno a y media o poco más, así que voy a ir ya corriendo al tema. Lo que voy a comentar, bueno, a comentar no a explicar porque no hay tiempo, sino simplemente dar algunas pinceladas por aquí, va a ser qué consecuencias todo esto puede tener de cara a los animales en diferentes ámbitos. Entonces, en primer lugar, podemos considerar las consecuencias que esto tiene de cara a los animales en el mundo salvaje. Podemos también considerar qué consecuencias tiene para los animales explotados. Y por último, podemos considerar qué consecuencias tiene en general para los animales, entendiendo qué consecuencias tiene para la difusión y la expansión de ciertas ideas de respeto, de consideración por los demás seres sintientes, ¿no? En el primer caso, bueno, pues hay aquí un par de vías diferentes a considerar, ¿no? La primera sería que, bueno, podríamos quizás pensar que el origen de la pandemia podría llevar a modificar ciertas prácticas que pueden afectar a los animales, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, debido a que, bueno, digamos que las evidencias indican, ¿no?, que el origen, pues, zoonótico, pues, tiene su origen, como ha dicho antes Alexis, pues, en los mercados húmedos, por ser bueno, él ha dicho que ha sido una enfermedad zoonótica y demás, y se atribuye a los mercados húmedos, pues quizás, pues sí, esta serie de mercados que, bueno, representan, pues, distintas formas de explotación a los animales, pues podrían quizás ir avanzando hacia su final, ¿no? Bueno, sobre esto hay que indicar que no está claro que esto vaya a suceder así. Ya en la anterior epidemia, la del primer SARS-CoV, ¿no? Estamos ahora con el SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19.
En el caso de la primera, eso no llevó a una medida de este tipo, fue una medida temporal. Tampoco el surgimiento del MERS, ¿no? Digamos, la siguiente epidemia grande que hemos tenido por coronavirus llevó a ninguna medida del estilo en Oriente Medio, ¿no? Y luego también es importante decir que tampoco hemos visto semejantes medidas en el caso de otras amenazas claras de epidemia o incluso de pandemia provocadas por zoonosis. En la actualidad, pues, los ojos están dirigiéndose pues, a China por el hecho de que pues, el origen de la pandemia haya sido ahí, pero en realidad esto parece un tanto llamativo debido a que pues, la Organización Mundial de la Salud y cualquiera que haya investigado un poco este tema, pues ya indicaba que existe un riesgo muy alto de pandemia de origen zoonótico debido, bueno, lo que no se pensaba era que fuera a ser causada por un coronavirus, sino que se pensaba que sería algún tipo de gripe, ¿no? Surgida a raíz pues, de la existencia de los modelos actuales de explotación de animales en granja. Como ha sucedido en la actualidad, como sucedió, pues, de hecho, hace 11 años. Aparte del riesgo que existía, que existe de pandemia por causas bacterianas, no virales, debido a las resistencias por el uso de antibióticos en granjas. Entonces, en este sentido, pues la idea de que vayan a modificarse los modos de explotación animal debido a esta pandemia, pues es algo que igual es algo que podemos poner en cuestión. En el caso concreto de los animales salvajes, incluso aunque se cerrasen los mercados húmedos, estaría ahí presente también el tráfico de animales salvajes para otros fines. De manera que, en este sentido, pues no está claro que esta sea una vía muy promisoria, ¿no? Y no lo es tampoco, por supuesto, para los animales salvajes, en este caso, afectados por eso. Otra vía posible que podríamos ver aquí pasaría por ver cómo se ha actuado en otros casos de zoonosis, de maneras que, pese a ser guiadas por el interés humano, sí que han beneficiado a los seres humanos, ¿no? Estaríamos hablando, pues, por ejemplo, de las iniciativas de vacunación de animales salvajes que se han llevado a cabo y que han conseguido pues, erradicar enfermedades como la rabia, también como la tuberculosis, se han llevado a cabo en otros lugares, en distintas áreas. Por ejemplo, se ha conseguido erradicar de amplias zonas de Europa, de Norteamérica y demás. En el caso concreto de la COVID, ¿es pensable que pudiera esto indirectamente llevar a beneficios a los animales por un programa de vacunación de animales salvajes? Bueno, no es una cosa frente a lo que podría pensar, no es una cosa alocada, no es una idea absurda, es algo que es factible, obviamente dependiendo de tres circunstancias. La primera, que existiese efectivamente esa vacuna, que existiesen fondos que se quisiesen invertir en eso y que existiesen también medios, técnicas para llevarlo a cabo que lo hiciesen fácil. En el caso de las técnicas para llevarlo a cabo, bueno, pues existen en concreto técnicas de vacunación que podrían ser aplicadas en el caso de animales como las tibetas, semejantes a cómo se vacuna contra la rabia, pues animales como pueden ser mapaches y otros, ¿no? Que lo que se hace es distribuir en entornos, pues por ejemplo en bosques y demás, pues una serie de cebos, unas galletas que tienen un sabor, un olor agradable para los animales y que lleva la vacuna. En el caso de animales como los murciélagos, se puede hacer mediante sprays con vacuna, como se ha llevado a cabo en el caso de la vacuna contra la enfermedad de la nariz blanca o contra la rabia, ¿no? Obviamente, que esto efectivamente se pueda acabar llevando a cabo, pues, bueno, como digo, depende también de que haya un interés por hacerlo y depende de que haya una vacuna disponible. No sabemos realmente si efectivamente al final va a haber una vacuna disponible, a pesar de lo que se dice, no, bueno, en 12 años, en 12 meses, en 18 meses. No se sabe realmente, ¿no? Pero bueno, si efectivamente para el final del 2021 existiese esa vacuna, no sería absurdo pensar que en algún momento en los años 20 esto no se pudiera llevar a cabo, ¿no? Entonces, esto beneficiaría pues, enormemente no solo a los animales vacunados, sino a todos aquellos que podrían ser también contagiados pues, en este caso, por el SARS-CoV-2.
Luego, en segundo lugar, estaría el caso de los animales explotados. Ya he mencionado antes el de los explotados en granjas, que podríamos considerar si la preocupación por pandemias podría llevar a una mejora de sus condiciones. En ese sentido, yo sería escéptico. Otra pregunta diferente es cómo la situación actual generada por la pandemia de la COVID puede afectar a los patrones de explotación animal y, en concreto, al caso del consumo de animales o de productos animales como comida. En ese sentido, creo que estaba por ahí Daniela Romero, ella ha estado investigando sobre el tema, entonces igual luego puede tener algo que decir, pero yo por lo que he visto, he leído con atención lo que ella ha escrito y también lo que otras personas han escrito, realmente creo que aquí hay bastante incerteza, porque si bien es cierto que los patrones de consumo han cambiado, no han cambiado igual en diferentes países. Por lo que parece, en Estados Unidos se dicen unas cosas que luego en los medios de comunicación en España pues parece que se dicen cosas diferentes. Es cierto que se ha pasado a consumir más ciertos animales y menos otros, ¿no? Entonces no está claro en términos amplios, globales, de muerte de animales, con estos fines, pues si el resultado finalmente va a acabar siendo positivo o negativo. Depende de un montón de imponderables a día de hoy. Y por último, sé que estoy yendo a toda velocidad, pero... No. Igual, Óscar, si se corta, se reinicia. Ya, bueno. Pero como me estáis diciendo, oye, no, que tienes que ser muy rápido. Había tantas cosas que quería decir, pues por eso estoy yendo a toda prisa. No, pero tranquilo porque reiniciamos otro. Bueno, luego si tenemos tiempo ya podemos seguir expandiéndonos más sobre esto. Bueno, lo último que quería decir, en cuanto a la consideración moral de los animales en general, si esto puede consistir en un avance o no. Bien, realmente, de nuevo aquí hay mucha incerteza. Hay quien ha estado indicando que en situaciones en las cuales pues, los intereses de los seres humanos se ven seriamente afectados, ¿no? Como pasa en la situación actual y como va a pasar en los próximos años con la enorme crisis que se nos viene encima, pues la consideración por otros individuos viene a menos. En otros casos, otros argumentos que se emplean es, bueno, está generándose un sentimiento de solidaridad que sería quizás expandible a otros animales. Yo personalmente no he visto ninguna evidencia clara en ninguna dirección y soy escéptico con respecto a la validez de estos argumentos en un sentido u otro. Sí que creo, no obstante, que la actual crisis va a cambiar un tanto la mentalidad con respecto a un factor, que es darle mucha más atención a los riesgos, ¿no? Entonces, existen toda una serie de escenarios futuros en los cuales los seres humanos tienen un enorme potencial de causar un inmenso daño a los animales. Y muchas veces quienes defienden a los animales se han centrado en lo que tienen delante de sus narices y no han considerado todas estas cosas. Entonces yo creo que para las personas que defienden los animales, la consideración de que los riesgos de lo que puede suceder en el futuro y que no estamos viendo en este momento, pues quizás esto pueda servir de acicate en este sentido. En cuanto a la sociedad en general, creo que sí que puede darse una mayor consideración sobre riesgos que quizás indirectamente puede llevar a, pues, bueno, una mayor conciencia sobre toda una serie de problemas y que puede ser que quizás facilite también la concienciación de cara a riesgos de sufrimiento masivo en el futuro, aunque, bueno, esto, por supuesto, como digo, es todo enormemente especulativo, ¿no? En cualquier caso, también hay que darse cuenta de una cosa, que es que frente a lo que se dice cuando se indica que, bueno, la pandemia está en un cisne negro, ha sucedido lo inesperado, realmente no era en absoluto inesperado, era una cosa que sabíamos que iba a suceder, solo que no sabíamos de qué tipo y no saber. En fin, entonces, sin más, voy a aprovechar ya para decir la última palabra sobre lo que estaba diciendo y ya clausurar aquí, dar pie a las personas que vengan después. No, lo único que quería decir es que con respecto a esto, en el futuro va a haber una posibilidad de que las circunstancias que dañan masivamente tanto a los seres humanos como a los demás animales puedan verse potenciadas de maneras que incluso podemos a día de hoy ni siquiera concebir, ni siquiera imaginar. Pensemos que lo mismo podríamos estar diciendo en el pasado. En el siglo XVIII, siglo XIX, podríamos creer
que poco después en el tiempo existirían cosas como las granjas industriales, y sin embargo las granjas industriales acabaron siendo una realidad, ¿no? Cuando ya existían las granjas industriales de mamíferos, de aves, podríamos pensar que podrían existir las actuales piscifactorías, ¿no? Y cuando comenzaron estas, podríamos considerar que fuesen a poder ser posibles, como están comenzando a ser a día de hoy, las granjas de invertebrados, en este caso de insectos, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Entonces, hay una constante a lo largo de la historia, que es que cuando se dan tres circunstancias, hay un peligro masivo de que se den nuevas situaciones de sufrimiento masivo, ¿no? Una es cuando surge una nueva tecnología que tiene el poder de dañar masivamente un gran número de individuos. Dos, cuando esa tecnología también beneficia a ciertos individuos. Y tres, cuando los individuos beneficiados, pues le da igual lo que le pueda pasar a los primeros individuos. Entonces, incluso aunque la sociedad en su conjunto no se preocupe por estas cuestiones, ¿no? Quizás esta lección, ¿no?, de la pandemia de la COVID, que nos da de que debemos tener mucho cuidado y debemos prestar mucha atención a la reducción de los riesgos, de lo que puede suceder, incluso aunque no lo estemos viendo a día de hoy, quizás, incluso aunque la sociedad en su conjunto no lo aprenda, por lo menos quienes defienden a los animales sí lo aprendan. Y en base a esto pueda llevar a que tengan una mayor apertura de mente, que cuando ven discursos, por ejemplo, antiespecistas que no habían visto antes, como los de quienes se preocupan por los animales que sufren por causas naturales, los de quienes, por ejemplo, plantean nuevas formas hipotéticas de explotación de los animales que no son comunes a día de hoy. Incluso, yo me atrevería a decir también, quienes plantean, bueno, pero es que si nos preocupamos por los animales, no es solo que nos preocupemos porque son animales, es porque son sintientes. Y quizá en el futuro haya otras formas sintientes, diferentes de los animales, que puedan sufrir y disfrutar. Bueno, pues que dejemos de ver a todas estas ideas como muy especulativas, como muy locas, y pasemos a considerarlas con seriedad. Bueno, pues esto me gustaría haberlo podido explicar mejor, pero como dije antes, no, lo he explicado mal. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces, espero que otras personas que puedan hablar ahora puedan explicar mejor los temas relevantes para esta cuestión. No, yo creo que para tener ese poder de síntesis en tan poco tiempo hay que ser realmente un maestro. Y conozco pocos. Uno es el doctor Rabinovich. Para nada. De todas maneras está Daniela por ahí. Si quiere luego complementar algo de cosas que dije, creo que ella es alguien indicada para esto. Bueno, si Daniela quiere, podemos tranquilamente... ¿Está por ahí? No la encuentro. Pero si no te hago una pregunta, Oscar, mientras... A ver, un momentito. Daniela, ¿cuál es el apellido? Porque tengo varias Danielas. Oscar, ¿Daniela? Obligado. Obligado. A ver, porque tengo varias. No hay que obligar a nadie a hablar. O sea, simplemente quería reconocer porque ha trabajado sobre esto. Entonces... Bueno, está. Pero una pregunta que te hago, porque acá hubo una modelo que hizo todo un planteo, que dijo que si tuviéramos todos dietas veganas, no habría pandemia. Quiero aclarar que fue por esta modelo que yo la llamé a Vicky. O sea, estas son las cosas que normalmente no se dicen, ¿no? Pero fue justamente cuando leí los dichos de esta modelo, que no suele normalmente caracterizarse por intervenciones de un alto nivel intelectual, que yo la llamé a Vicky y le dije, me parece que tendríamos que hacer alguna cosa. Así que bueno, valió. Bueno, pero la pregunta es esta. ¿Vos crees que el cambio de una dieta sin animales evitaría una pandemia o estas cosas? Oscar, es tuya la respuesta. Sí, eso parece bastante claro. O sea, vamos a ver. A lo largo de las últimas décadas, y en concreto a lo largo de los últimos 15, 20 años, hemos visto distintos ejemplos de pandemias o de casi pandemias, ¿no? Epidemias muy extendidas y que fueron riesgos de pandemia de origen zoonótico. No solo eso, podemos considerar que las distintas enfermedades, las que más han afectado a los seres humanos a lo largo de la historia, tienen origen zoonótico, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, de los 7 coronavirus estudiados que afectan a los seres humanos, ¿no? Luego hay muchos otros que afectan a animales no humanos, ¿no? Canino, felino, etcétera. La IBV también, que afecta a las aves, etcétera, ¿no? Pero de los que afectan a los seres humanos, los 4 a los que no me he referido antes
simplemente causan catarros, tienen efectos leves, ¿no? Y algunos pues se considera que llevan entre los seres humanos mucho tiempo, quizás desde el siglo XIX. Claro, no causan no tienen unos efectos tan devastadores como la COVID, pero no obstante se considera que hay estimaciones que dicen que podría llegar a ser entre el 20, quizás hasta el 30% de los catarros comunes que tenemos en la actualidad son causados por este tipo de virus, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser un efecto importante, ¿no? No solo eso, bueno, quien haya leído, por ejemplo, a Jared Diamond, por ejemplo, la teoría que defiende es que cuando los europeos llegan a América, la muerte masiva por enfermedades en América que transmiten los europeos se debe a que los europeos venían de convivir con un gran número de animales que habían domesticado, que habían explotado, que no existían en América y que, por lo tanto, los europeos traían consigo enfermedades de origen puramente zoonótico, que jamás habrían adquirido los seres humanos si no fueran debido a la explotación de los animales. Entonces, claro que, obviamente, si se abandonase la explotación de los animales, el riesgo de pandemias zoonóticas se vería reducido notabilísimamente. Pero bueno, yo no creo que este vaya a ser un motivo para que los seres humanos hagan esto. Los seres humanos tienden a dejar de explotar a los animales, tienden a tomar esa decisión por otros motivos. Entonces, bueno, encuestas que se han hecho a este respecto lo que indican es que cuando hay una consideración moral de los animales es cuando más posible es que este paso se dé. Entre las motivaciones dadas por las personas que acaban siendo veganas, las motivaciones relacionadas con consideraciones éticas son las preponderantes, de manera que, bueno, yo soy escéptico con respecto a que el riesgo de pandemias vaya a tener un impacto muy notable en que un gran número de personas abandone la explotación animal. Bueno, ya lo dejo aquí, que creo que he hablado de bastante ya. Bueno, la verdad es que a mí me han sacado todos los argumentos para yo hablar, o sea, porque por un lado Horta ya ha explicado todo, yo quería hablar un poco de lo que decía el decreto, el DNU, que dio el origen, pero Alexis me sacó el tema y solamente voy a recalcar esto y después que comiencen las preguntas. El DNU en Argentina lo que dice es que no podemos salir con los animales a pasear. Es solamente un poco repito lo que dijo Alexis. Si vivimos en departamentos y todo lo demás, nuestra legislación actualmente dice que no los llevemos a distancia, que solamente sean para hacer sus necesidades y volver, la limpieza, como se dijo, solamente agua y jabón y bien secadas las patitas, y una realidad que tenemos que tener en cuenta es que después que termine esta pandemia vamos a tener que reeducar a nuestros propios, parte de nuestra familia no humana, porque ellos ahora están viviendo todo el tiempo con nosotros y cuando nos vayamos van a empezar a gritar y a llorar, como es normal, y esto tiene una reeducación y bueno, el edificio va a tener que soportar, que vamos a tener 2 semanas seguramente de reeducación y nosotros también, y esto es algo que tenemos que aprender a convivir. Esto es un poco porque me han sacado todos los argumentos, la próxima vez la hacemos con ellos solos, Ricardo. Y bueno, me parecería bien si hay posibilidades de preguntas, ¿qué les parece si pregunta al público? Y escuchamos qué dicen ellos, a ver qué le podemos responder, ¿les parece? Entonces, hay una función que es la de levantar la mano. Entonces, esto está muy democrático porque cuando levantan la mano, aquí me aparece en el orden que han levantado la mano. Entonces, ahí en ese orden les voy dando la palabra. Adelante. No se maten entre ustedes para pedir la palabra. Si no seguro alguna cosa vos, Ricardo, debes tener. Yo estoy aprendiendo. A ver, yo no sé, Daniela puso un dedito levantado. Yo no sé si eso quiere decir que quiere hablar. Que quiere hablar, muy bien, quiere hablar. Adelante, Daniela, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto a todos. La verdad que soy contadora, nada que ver, pero adopté una perra galgo acá en Buenos Aires hace 1 año y medio. Es un tema que me atravesó. Soy voluntaria en refugio de galgos y bueno, estoy estudiando Derecho Animal a distancia y la verdad que me cambia la vida. La pregunta a quien me la pueda contestar es, uno de los casos de estudio fue el del oso Arturo,
que ya pasó un tiempo, pero ahora salió que el zoológico de Córdoba también están los animales muy abandonados y alimentándose muy poco, y no sé si la parte de derecho entra acá también, pero ¿qué podemos hacer con esto que se siente una impotencia terrible que están dejando morir a los animales ahí? Situación que pasa. Córdoba, es cierto, en la concesionaria del zoológico de Córdoba, a ver, el zoológico de Córdoba tiene interpuesto un amparo. Ya vienen las intendencias, a los animales no le estaban dando bien de comer, de hecho es verdad, estaban comiendo la mitad de las raciones. Yo me comuniqué ayer con la doctora Heredia de Olazábal a raíz de esto, que es la titular de Derecho Animal allá, y quien puso el amparo sobre este tema, y ayer mismo, no porque yo me comunicara, sino porque estaban ya hablando ella hacía tiempo y preocupada con todo lo demás, ayer mismo ella me envió unos videos, pero aparte de eso, logró que el intendente nuevo de Córdoba hiciera una asociación, un comité, en el cual, bueno, van a empezar, y ya el tema de la alimentación va a empezar a cambiar, pero aparte, obviamente, la idea de sacar por lo menos aquellos animales que serían los mal llamados de granja, a efectos de descentralizar y que no vayan, por supuesto, ni a mataderos ni nada por el estilo. Entonces ya se están tomando, o sea, empezaron a trabajar desde Córdoba, que ha sido, y el tema es que los zoológicos tienen que dejar de existir. De hecho, si no me equivoco, Oscar, vos lo podés plantear mejor que yo, en Europa hay zoológicos en Alemania y en otros países que han dicho que si no tienen plata para conseguir subsidios, le van a dar de comer los herbívoros a los carnívoros, ¿no es así? Perdón, Vicky, perdón, no, Oscar, ahora te paso, pero Vicky, yo creo que, y acá justamente agradeciendo la intervención de Daniela, que nos va a servir de nexo, de eslabón, porque desde el departamento y a partir de tu gestión hemos tenido una fuerte participación para que se terminara con la explotación de los galgos, que luego se transformó en ley en Argentina, y es un éxito que nos enorgullece y nos alegra a todos. ¿Qué tal si ahora nuestro próximo objetivo en estos temas, y te estoy lanzando un guante que sé que vas a recoger, sea el que avancemos para la total y definitiva terminación de los zoológicos en Argentina? Y como acá veo que tenemos hermanos y hermanas de otros países latinoamericanos, en todo el territorio latinoamericano, en la medida de lo posible, que se termine con los zoológicos. Porque te diría, Daniela, que zoológico donde los animales están bien es un oxímoron. No existe tal cosa. Lo que no podemos tolerar más en el siglo XXI es la existencia de zoológicos. Entonces habrá que ir administrando los medios para que los animales no humanos que están en esos campos de concentración sean paulatinamente, en la medida de lo posible, liberados o llevados a santuarios, o lo que se pueda hacer, y que no lo hagamos más, que no volvamos a abrir un solo zoológico, ni volvamos a reducir a las condiciones horrorosas de zoológico a ningún otro animal no humano más. Creo que esto tendría que ser tomado, Vicky, como un objetivo nuevo, que lo palanqueáramos desde el departamento. Dale. Una consulta más. Perdón. Yo como voluntaria, digamos, una persona que no es ni abogada ni está interiorizada, ¿de qué manera puedo estar más en contacto con estas cosas y no enterarme por Facebook? Si ya en Facebook aparece que no están alimentando a los animales, es porque ya hace meses que pasa eso. No siempre. Cambiar de carrera, Perdón. en el sentido que esto me traspasó y las injusticias no las puedo tolerar. Excelente. Entonces, ¿de qué manera puedo ayudar? Daniela, quedamos en privado después. Excelente. Vicky, Diego Palazzo, que está escuchando, está en el público, con muchísima razón, a través del chat, dice, y los oceanarios. Es que los oceanarios son zoológicos de animales de agua, es la única diferencia. Correcto. O sea, no dejan de ser un zoológico. Listo, No, me callo, listo. No, yo solamente, porque esto estaba pasando
en Alemania por un zoológico de allá que estaba diciendo que iba a dar no lo estaba haciendo, pero sí que iba, que yo creo que ha sido toda una extorsión para que el gobierno alemán les ponga plata, pero si Oscar vos tenés alguna novedad más, por favor, hacénosla saber, porque es lo que yo pude testear desde allá. Muy bien, ¿quién pide la palabra, por favor? Hay un dispositivo para pedir la palabra que da... Bueno, está pidiendo la palabra con el viejo sistema de levantar la mano. La veo a Nati Espíndola. Adelante, Nati Espíndola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, yo les quería contar, yo soy de Rosario, y les quería contar que ayer hubo un suceso acá en Rosario con un chancho que estaba suelto en un arroyo, que se ha escapado, y en el arroyo había mucho barro por lluvias intensas que hubo, y bueno, el animal estaba casi ahogándose, ¿sí? Gente lo visibilizó, vio que estaba tratando de salir y se estaba ahogando. Con todo ese episodio, lo que tuvo como respuesta de la gente del lugar fue que le empezaron a tirar un montón de ladrillazos en la cabeza, piedras, palos, bueno, y hasta que, bueno, fue gente a lo mejor de la zona, que era proteccionista y demás, y llamó a la policía. Bueno, la policía llegó, hizo un despliegue, un rescate, el chancho pesaba 200 kilos, o sea que era un chancho bastante grande, pero bueno, lo terminó rescatando y ahora está esperando ser trasladado a un santuario. Me gustaría, bueno, conocer la opinión de Oscar en esto, en un análisis más filosófico de él, de qué pasa con esta gente, o sea, esta manifestación de crueldad. Quiero decir que acá en este caso los medios fueron una ayuda, porque al ir los medios se visibilizó a esa gente que, aparte de estar rompiendo la cuarentena, estaba tratando de matar a este chancho, así de una manera muy cruel. Una cosa que me da un poco de reparo es que si seguimos así con este sistema, al final voy a acabar yo hablando un montón. Entonces, quería sugerir una idea, que es que puedan participar más personas, ¿no? Y luego, pues, después de un tiempo, pues, igual puedo participar también yo y igual responder algunas de las cosas que indiquen. ¿Les parece bien? Para que así, porque si no, temo que acabe yo ocupando mucho del tiempo y que haya gente que no pueda participar también. Ricardo. Me había pedido la palabra desde Ecuador, Byron Valareso. Adelante, Byron. Vale. Te estoy reiniciando el micrófono. Tienes que reiniciarlo tú, Byron, porque lo tienes tú cerrado el micrófono. Listo. Ok, listo. Sí, buenas tardes con todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Tengo 3 preguntas. La primera para Alexis. En su intervención dijo que los animales no transmiten coronavirus a las personas, ¿sí? Perdón, Alexis, Byron, Alexis se fue unos minutos, aparentemente alguna necesidad fisiológica. Bueno, entonces voy a 2 preguntas para Oscar, ¿sí? Oscar, cuando recién iniciaba la pandemia, hace un mes y medio más o menos, veía yo en una entrevista en un programa español, ¿sí? Que decía la persona entrevistada, lamentablemente no recuerdo el nombre de esa persona, quién era, pero se veía que conocía el tema del tráfico de animales, decía que el tráfico de los pangolines había bajado y casi hasta parado a partir del mes de agosto del año 2019. Y que por lo tanto a él le llamaba la atención esto porque China probablemente ya sabía qué estaba sucediendo o qué iba a suceder con el tráfico de los pangolines. Me estoy refiriendo a que bajó o paró el tráfico de los pangolines hacia China. ¿Sí? Esa es la primera pregunta, Oscar. Y la segunda pregunta, me quedo bastante preocupado porque es la segunda vez que en una reunión de esta naturaleza escucho decir que cuando superemos la pandemia nos vamos a encontrar ante una crisis bacteriana por la resistencia a los antibióticos. Pregunto, ¿eso significaría que más adelante, cuando Dios quiera superemos esto, nos vamos a ver abocados a enfermedades antiguas que ya superamos?
Ya volvió Alexis, ¿eh? Volvió así que Alexis, hace la pregunta. ya que está, hazle la pregunta a Alexis también, porque ya volvió. Listo. Ahí está contento. Okay. Alexis, gracias. Alexis, decía usted en su primera intervención que los animales, no se ha comprobado y que los animales no transmiten el coronavirus a las personas. Pregunto, ¿esto deja de lado la teoría que dice que el virus se originó en un mercado de Wuhan por el comercio de los animales y que por esto se empezó el brote trasladándolo de los animales a las personas? ¿Quieren que empecemos de atrás para adelante? Bueno. Bueno. Dale. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás? No, la realidad es que no. No. Lo que sí podemos decir al día de hoy es que no se sabe exactamente el origen. Entonces, todos los animales que hemos nombrado alrededor de esta hora que hemos estado charlando han estado relacionados, pero no se puede decir definitivamente que se haya originado de esa manera, como se dice, comiendo en ese mercado, como decía Oscar, los mercados húmedos, ¿no? Estas carnes y, en definitiva, las formas de tratamiento de esas carnes, cocción y demás. No, la verdad es que no. No, son teorías, no hay una confirmación que yo sepa, por lo menos si alguno sabe algo nuevo, obviamente abierto a escucharlo. Y no se puede desterrar absolutamente nada porque todavía no se sabe cuál fue el origen. Lo que sí se sabe nuevamente es que los animales domésticos no son transmisores al ser humano. Oscar, respondés vos con las preguntas que ya van 3 que tenés. Tenés que tocar tu propio micrófono. Sí. Vale, pues intentaré ser lo más breve posible. Entonces, con respecto a lo primero, lo que indicó Nati, creo que eres, ¿no? Bueno, o sea, realmente es un poco algo que muchas veces indica que los casos particulares de crueldad hacia los animales, pues es normal que sucedan como elementos dentro de una sociedad en la cual en general los animales pues no son plenamente considerados, vivimos en sociedades especistas, entonces es normal que haya estos picos, digamos, de actitudes especialmente dañinos contra ellos que, a pesar de que un gran parte de la otra gente pues puede rechazar, al mismo tiempo como el resto de las personas que rechazan esto, si aceptan cotas bastante considerables de especismo, pues permiten el colchón para que esto suceda, ¿no? Entonces, por eso, quizás, bueno, yo abogaría más por educar en el antiespecismo, en la idea de que no solamente los seres humanos son merecedores de consideración moral, más que en intentar limar las aristas más agresivas, más particularmente visibles del especismo, como sucede en casos así. Y con respecto a las otras cuestiones, bueno, pues con lo de China y esta cuestión de los pangolines y también otras ideas que se indican por ahí, yo no sabría qué decir a ese respecto. Y yo creo que nadie a día de hoy está en una posición clara para poder decir algo respecto de esto. Y con respecto a la otra cuestión que dijiste, lo de cuando termine la pandemia, yo no creo que la pandemia vaya a terminar. La pandemia no va a terminar, esto está aquí para quedarse. Y de hecho a día de hoy ni siquiera sabemos si existe inmunidad. Y en el caso de que exista inmunidad y si existen vacunas, pues quizá en un escenario extremadamente optimista esto pueda ser dejado atrás, pero incluso en ese caso sería muy complicado. Son esfuerzos muy, muy grandes los que llevan a erradicar enfermedades una vez están difundidas por todo el planeta, con los años 70, con distintas enfermedades, en fin. De todas maneras, eso afecta a los seres humanos, no afecta a los animales. Aquí lo que nos interesa es los animales. Sobre lo otro, sobre lo de las enfermedades de origen bacteriana, pues exactamente lo mismo. Este sí es un riesgo mucho más amplio. A mí, la verdad, si me hubieran preguntado hace un año, yo habría apostado por las bacterias. Pero bueno, en fin. En cualquier caso, como digo, esto no
no tiene que ver con los intereses de los animales no humanos, tiene que ver únicamente con los intereses humanos. Vicky, tengo una pregunta de Matías Vázquez para Oscar. Dice, teniendo en cuenta tu reflexión de pensar no solo en el presente, sino problemáticas a futuro, ¿qué escenario plausible podría existir en donde la magnitud del daño que padecen los animales no humanos en la naturaleza fuese aún peor que la existente el día de hoy? Existen distintos escenarios. Puede haber transformaciones de los ecosistemas que lleven a que, en vez de existir aquellos animales que son, por ejemplo, lo que a día de hoy se conoce como especialistas, que tienden, o sea, esto no es ninguna regla, ¿no? No es ninguna ley, ni mucho menos, pero que tienden a ser animales que tienen vidas más largas, que se reproducen teniendo pocas crías, que por lo tanto su nivel de vida en el mundo salvaje no es tan malo. Bueno, pues puede haber situaciones donde estos animales, por distintas circunstancias, sus poblaciones acaban desapareciendo o se ven muy reducidas y su espacio pasa a ser ocupado, su nicho o los recursos que ellos consumen, la biomasa que ellos consumen, pasa a ser consumida por otro tipo de animales que normalmente tienden a ser generalistas, que son animales que tienen vidas mucho más cortas, que se reproducen trayendo al mundo un enorme número de animales, un enorme número de crías, de los que como media solo sobrevive pues igual uno por cada padre o cada madre, ¿no? Estos animales tienen vidas muy cortas, vidas llenas de sufrimiento. Hay que pensar que en el mundo salvaje, a pesar de que existe una visión idílica de la naturaleza, según la cual la vida de los animales es fantástica, pues hay múltiples evidencias que apuntan en la dirección contraria. Los animales en el mundo salvaje pues se ven afectados por múltiples factores que les causan enormes daños, como pueden ser precisamente enfermedades, ¿no? Las zoonosis no solo se dan de animales no humanos a seres humanos, también se dan entre animales. Parasitismo, condiciones climáticas hostiles, desastres naturales, malnutrición, hambre, sed, conflictos, accidentes, en fin. Las vidas de los animales, de gran parte de ellos, son muy cortas. Muchos de ellos, de hecho la mayoría, mueren poco después de venir al mundo y pueden morir de maneras que les causan un gran sufrimiento. Y en cambio, como mueren tan pronto, no tienen tiempo para poder disfrutar, tener experiencias positivas. De manera que fomentar que los animales que tienen vidas peores estén presentes en ciertas zonas y sean los que consumen gran parte de la biomasa y se reproduzcan en mayor número, pues esto es problemático, ¿no? Obviamente, a largo plazo podemos considerar incluso otros escenarios que a día de hoy nos parecen ficticios, nos parecen meramente hipotéticos, pero que precisamente en línea con lo que decía antes, crisis como esta nos muestran que lo que parece de ciencia ficción es perfectamente real, que podría ser pues la expansión de la vida salvaje a otros lugares más allá del planeta Tierra. Si esto parece una cosa muy loca, pues podemos pensar que en el caso, por ejemplo, de el intento de aterrizaje israelí reciente en la Luna, pues los israelíes, en una cosa que sí tuvieron éxito, a pesar de que, bueno, su misión no tuvo éxito, pero sí tuvieron éxito en enviar tardígrados a la Luna, que son un tipo de animales invertebrados especialmente resistentes. Entonces, seguramente estos animales no hayan sobrevivido. Pero la posibilidad de expandir la naturaleza más allá de nuestro planeta, claro que es real, ¿no? Y claro que aumentaría también el sufrimiento de todos estos animales. Vale. Ivonne, Ivonne, sí. Tengo a Ivonne Telles que está pidiendo la palabra. Ivonne, tienes que restablecer tu micrófono. Ahí está bien, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Muchas gracias, bueno, buenas tardes a todos. Yo tengo dos inquietudes. La primera, nos explicaban bien cómo no podemos establecer una relación directa o una conclusión contundente de que el coronavirus se origina directamente del pangolín o del murciélago. Sin embargo, digamos, hay consideraciones importantes, y no solamente de ahora, sino anteriores, en el brote SARS, por ejemplo, respecto de los mercados húmedos en China.
hasta lo que yo sé, de todas maneras, China no ha adquirido, no ha asumido responsabilidades internacionales para la no explotación o para conservación de estas especies, en los incipientes avances que existen en el ámbito de protección animal. Entonces, podríamos pensar, bueno, y una cosa adicional, yo veía noticias recientes, no sé hasta qué punto es confirmado, ¿no? De tantas noticias que son abrumadoras, ¿no? Pero que se había hecho una declaración de China respecto de que iba a suspender el consumo de ciertas especies y ciertas restricciones en los mercados húmedos. Eso es lo que supuestamente se había establecido. Ahora sabemos que en su momento, aparentemente China optó por optar estas opciones para satisfacer también y calmar el hambre de su población en su momento. De lo que yo sé es el origen también o la apertura de China hacia el consumo de otras especies, que no es algo tan común en el resto del mundo. Ahora, mi pregunta sería, ¿qué podríamos pensar? O sea, ¿podría existirle algún tipo de responsabilidad a China? Yo creo que desde el punto de vista de derecho internacional público no, porque no le veo compromisos formales, pero no sé si desde otra perspectiva podríamos quizás atribuir ciertas responsabilidades por esta situación, la primera pregunta. Y voy a aprovechar de una vez a hacer una segunda. En este escenario que estamos viendo, donde todos los seres humanos estamos confinados y vemos ese maravilloso resurgir de la naturaleza. Ivonne, con todo cariño, tu primera pregunta fue una conferencia. Si puede la segunda ser una pregunta y no una conferencia, te lo agradezco, porque tengo miedo que se nos vaya todo el tiempo que nos queda. Gracias. La segunda es escenarios posibles. ¿Qué piensan ustedes respecto de cuando el ser humano vuelva a salir? Quizás esas consideraciones éticas de las que hablaba Óscar en su momento, ¿podríamos esperar algún cambio quizás en un punto de vista ético? Que estamos viendo que el mundo ahorita resurge, ¿no? La naturaleza resurge. Quizás, ¿qué consideraciones tienen cuando volvamos a salir? Eso es todo, gracias. Ricardo, está Fabián Altamirano para una pregunta, así juntamos las preguntas. Fabián, ¿podés preguntar? Vos decís que también Fabián pregunte, ¿por qué? O si no, que respondan y luego le pasamos a Fabián. Hay tiempo todavía para una pregunta más, incluso para dos creo que también. Vamos. Okay. Entonces, ahora que respondan la pregunta de Ivonne y luego le paso a Fabián. En lo personal no considero, desde la temática que yo manejo, no considero que haya ningún motivo para que cuando se termine este aislamiento obligatorio, no vuelva a contaminarse de nuevo el mundo, porque no necesitas políticas de Estado para cambiar esto. Y no veo la idea de modificar y reconvertir los estados en estos momentos. Por ahí a futuro, por ahí algunos otros países, pero no creo ni que China ni nada. Y con respecto a la responsabilidad, yo creo que es más que todo un tema de crítica moral. Sería bueno que hagamos un boicot de no ir a China o una cosa así, pero no veo y menos que China acepte una jurisdicción de nada. Pero bueno, podemos mirar qué va a hacer Trump, a ver si su demanda va a prosperar. Yo creo que no. Pero esto es mi opinión. No sé qué opinan Oscar, Ricardo también. Yo le paso ahora la palabra. Ahora. Ahí está. Puedes hablar, Fabián, adelante. Gracias, Ricardo. Un saludo a todos. Una pregunta chiquita nomás. ¿Qué hacer frente a la concepción tradicional del animal como un alimento? O sea, ¿qué hacer con la tradición de muchas personas que tienen por costumbre la ingesta de alimentos tradicionales frente a esta cuestión que se ha planteado de la pandemia? Y la otra que está relacionada con lo mismo es ¿y cómo proteger entonces a esos otros animales que forman o no parte de la cultura de ingesta, de la tradición gastronómica de casi todo el mundo frente a la pandemia? ¿Cómo proteger a los animales ante aquello? Gracias. Ahorita creo que esta es para vos, Bueno, a ver, yo por mi parte aprovecho y también digo algo sobre cosas que salieron antes. Yo no creo que sea pertinente culpar a China por lo que ha sucedido, porque China hace lo mismo que se hace en el resto del mundo. O sea,
coincidió que ahora pues estamos viviendo esto y coincidió que el origen de esto es China, pero el origen de otra pandemia semejante podría haber sido cualquier otro lugar del mundo, porque a lo largo de todo el mundo, bueno, no en todo el mundo, es verdad, hay ciertas zonas donde no. Bueno, ciertos lugares no, pero desde luego en toda América y en toda Europa existen granjas industriales donde los animales son explotados de maneras terribles, no diferentes de cómo lo son en China, y los riesgos de pandemia, como antes indiqué, perfectamente podrían haberse originado en las granjas de otros lugares. Así que no creo que China sea particularmente culpable de nada frente a los demás. Desde luego no es más responsable que los demás. Obviamente puede haber cuestiones de matices, de manejo de información y demás, pero no en lo fundamental. También con respecto al origen, bueno, yo como no soy un experto en la cuestión, yo pues no entraré en el debate, pero yo con las evidencias que he visto, yo creo que la hipótesis a día de hoy que tiene más credibilidad en la comunidad científica es que es un virus que originariamente estaba en los murciélagos de pie de caballo, exactamente los horseshoe que le llaman, no, o sea, porque cuando hablamos de murciélagos estamos hablando de, bueno, un montón de una enorme variedad de animales, una enorme diversidad de especies, y que, bueno, se ha observado en, bueno, que pangolines, pero también animales como las civetas o como los perros mapache, pues serían candidatos a intermediar. Entonces, a mí me parece que esta hipótesis es más plausible, pero bueno, yo no lo sé, yo no he investigado sobre el tema. En cuanto a la cuestión concreta, pues vamos a lo mismo. Y realmente, pues es un poco aburrido, es un poco tedioso el tema porque no consiste en dar, digamos, nuevas recetas que sean fantásticas, pero aquí lo que parece es que en última instancia lo que puede llevar a que haya un cambio, o lo que ha llevado a que pueda haber un cambio, ha sido fundamentalmente el trabajo de quienes defienden a los animales, que a lo largo de las últimas décadas, a lo largo del último medio siglo fundamentalmente, pues han conseguido que avance el veganismo, han conseguido que avance el antiespecismo. Podemos pensar que pese a esto ha continuado avanzando también la explotación animal, el consumo de animales como recursos, en concreto como comida, de manera masiva, pero habría que compararlo con cuál habría sido ese aumento si no hubiera existido efectivamente este contrapeso de la defensa de los animales. Entonces yo creo que difundir esos argumentos, los argumentos a favor de la consideración moral de los animales, los argumentos que cuestionan el especismo, los argumentos que animan cada vez, de hecho, a más gente a dar ese paso, a dar el paso pues, al veganismo, a un modo de vida diferente, creo que muestra un camino que por el momento pues, está dando sus resultados. Y eso lo podemos ver, de hecho, viendo pues, cuántas personas a día de hoy ya se oponen a eso, ya han dado ese paso, ¿no? Pues en Argentina, desde luego, el cambio ha sido muy claro, de hace 15 años o 20 años a ahora. Yo lo he visto también en Europa, entonces creo que esa es un poco la vía fundamental que tenemos. Alexis, ¿quieres agregar algo? No, perfecto. Yo la verdad que los escucho desde el punto de vista filosófico, la discusión con uno más, me parece súper interesante. Yo lo único que puedo aportar es una opinión personal, no como experto de nada, sino como un individuo. Yo también tengo la sensación de que, una sensación un poco triste, como que veo mucha solidaridad entre la gente, mucha preocupación, mucho cuidado, pero en definitiva los que menos poder tenemos, los que no estamos a cargo de las grandes decisiones, y en definitiva la sensación es que los que tienen el mundo en sus manos pareciera que son unos pocos, los que tienen el gran poder y la posibilidad de cambiar esto siempre pareciera que son los mismos o unos pocos, y todo el resto ponemos un montón de ganas, hay un montón de cosas que están cambiando, como recién Oscar acá en el país y en el mundo, y da la sensación de que cada vez, digamos, va, una visión un poco pesimista, ¿no? Como que da la sensación que esto cada vez, ahora salimos de la pandemia, y quizá que hablaban antes de la multiresistencia de las bacterias, que te digo, Oscar, que las vivimos también con los animales, las vivimos también con los animales, en los hospitales, en los lugares donde hay una actividad intensiva en el cuidado de los animales, tenés esos bichos que se cultivan en la sangre, en la piel, en la orina de los animales, igual que las personas, que no los mata,
ningún antibiótico, tenés que estar buscando el último, que obviamente sale una fortuna y lo tiene quién sabe quién. Nada, que es un escenario difícil, que pareciera que esto es un aviso de algo que podemos salir de esta y vaya a saber en qué nos podemos meter. Y que bueno, que ojalá que esto nos dé un golpe a todos, sobre todo a los que manejan las decisiones, las grandes decisiones, para que el cuidado de los seres sintientes, sea seres humanos, sea animales, ¿no? sea mejor, y nada, que el mundo cambie para mejor, ¿no? Vicky, gracias. Vicky, Sí, tenemos una pregunta más. tenemos una Karen, última pregunta, es la última pregunta de todas, y cerramos. Una colega de Brasil. Y es de Karen Wolf, que desde Brasil va a hacer su pregunta. Adelante, Karen. Boa noite. Como não vou perguntar em espanhol, vou falar em português, pero que estou iniciando meus estudos em idioma, então é mais claro que hable em português. Existe uma obra de um biólogo americano, Rob Wallace, que estuda as grandes pandemias em relação à contaminação de vírus para os humanos por causa das grandes fazendas que produzem grandes gripes, por causa do modelo econômico capitalista do agronegócio, que destrói o meio ambiente, as reservas florestais, e faz com que os agentes virulentos se transmitem aos animais e depois aos humanos. Isto seria um fator a ser considerado para que se remodele uma nova sociedade de interesses jurídicos e sociais para animais não humanos, em contraponto com os direitos econômicos da globalização? Oscar. Buenas noches. Bom, ¿respondo en español o en portugués? Español, mejor. Lo que quieras. Bueno, entonces, ¿qué faz? Bueno, supongo que en español, entonces, como en gallego. Bueno, responde en gallego, si querés. Responde en gallego es una cosa intermedia, es medio portugués, medio... Podés responder lo que quieras. Mientras pues sí, pues en galego, entonces. Entón, pois, acho que un bocado que o que xa dixen antes, né? Que podería ser na teoría, mas na práctica eu non acho que nada disto vai a dar con cambio nenhum. Por qué? Pois porque, sí, mesmo que haxa mesmo moita razón alá para facer este tipo de cambios, no final os intereses inmediatos en continuar a explotación animal como está a ter lugar a día de hoxe, iso vai continuar. Entón, máis ben o que temos que pensar é noutro escenario diferente, que como é que nós imos reaxir fronte a iso. Este risco que hai agora, esa cosa estaba antes, xa era ben coñecido. E non deu que houvese cambio ningún. Entón, eu son bastante escéptico con que algo disso va a acontecer. Para niso, há tamén outra cousa a indicar que, aproveitando xa vou dizer agora, que ten un problema para máis todo isto, que con a crise que se ven, as organizacións que defenden os animais van ter moitos menos recursos, porque a xente non vai poder facer doativos, doacións, o que for. E entón iso vai dar en que, efectivamente, a defensa dos animais vai para baixo, porque non van ter tantos recursos. Dicho sea de paso, Vicky, yo tengo hace rato la teoría de que tenemos que implementar el galego como idioma latinoamericano, porque sería la solución para la comunicación entre Brasil y el resto de los países, ¿no? Sí, más con la cantidad de gente de Brasil que viene a la uva, ¿no? No, porque la verdad es que
él acaba de hablar, Oscar acaba de hablar en galego y creo que lo entendimos absolutamente todos, los que hablan portugués y los que hablan castellano. Así que en vez del portuñol lo que teníamos que hacer es importar el idioma gallego y transformar el idioma gallego en idioma oficial de Latinoamérica. Es un proyecto. Nada, termina entonces, da el cierre y terminamos este muy buen evento. Bueno, ante todo, gracias Oscar, gracias Alexis, gracias a todos los que estuvieron acá presentes, gracias Ricardo Rabinovich Bergman, porque siempre, siempre estás apoyando todas las cosas, todos los eventos con la temática animal. El Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en tus manos, siempre avala todos este tipo de eventos y todas estas situaciones. Muchísimas gracias, la UBA está presente, y no es menor, y gracias a los que aceptaron ser panelistas, gracias Oscar, porque ya te estás durmiendo si seguimos así, porque ya es tarde, gracias Alexis, porque sé que tenías otras cosas que hacer y las dejaste, y gracias a cada uno de los que hicieron parte de este panel, porque, bueno, sin ustedes esto hubiese sido imposible, y bueno, vamos a ver otra temática que seguro Ricardo ya nos tiró un tema, pero bueno, vamos a ver algunos otros más, y siempre por la lucha de los animales, o de los otros animales, o de los animales no humanos, siempre por ellos, y también luchando por nosotros, pero sobre todo para la defensa de ellos. Gracias, Muchas Vicky. Gracias, Vicky. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Alexis. Quiero decir que todas estas cosas de mi humilde parte las dedico a mi querido y siempre recordado Ulf, que hace ya varios años que está en el Valhalla de los perros, y que fue mi compañero querido durante tantos años, durante los 18 años que vivió. Y comentarles que vamos a seguir con muchas actividades. Nosotros respetamos todas las medidas de contención, aunque algunas no nos gustan demasiado, pero las respetamos. Pero esto no significa que dejemos de actuar, de hacer reuniones, de hacer actividades, incluso cuando a veces esas actividades conllevan, como creo que hoy ha sucedido, un grado de crítica con relación a las medidas que se están adoptando. Evidentemente, personas que creen que uno solo puede sacar, entre comillas, sacar al perro a hacer caca en el árbol de la puerta, nunca en su vida han tenido un perro en la familia. Evidentemente, eso no hace. Y quiero mencionar que hace pocos días, yo creo que Oscar esto no lo debe de saber, Alexis seguramente sí, y se horrorizó, y Vicky también, en la ciudad de Bahía Blanca, que para quienes no son argentinos es una ciudad muy importante del país, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Una pareja fue horrorosamente atacada por la policía, el hombre fue desfigurado porque estaban sacando a pasear a su perro y aparentemente se habían apartado unos pocos metros de su casa. Estaban aparentemente a 400 metros de la casa cuando fueron agredidos por la policía. Este tipo de cosas yo creo que son cosas que no se deben dejar pasar de ninguna manera. El lunes los invitamos y las invitamos a un evento de características diferentes, pero siempre comprometido con la dignidad y con los derechos fundamentales, sobre la cuestión de la integración jurídica y cómo se vive en estos tiempos tan particulares que nos toca vivir. Lo haremos a partir de la Unión Chileno-Argentina por la integración jurídica, pero por cierto que va mucho más allá de Chile y de Argentina, en esta situación en la cual estamos con fronteras cerradas, donde en vez de haber respondido de una manera fraternal, solidaria, entre toda Latinoamérica, hemos respondido cerrándonos las fronteras y dándonos las espaldas, lo cual es una terrible tristeza que tenemos. Así que espero a todas y a todos el lunes a partir de las 18 horas, horario de Buenos Aires. Atención, Pili, horario de Buenos Aires. Atención, todos los queridos amigos y amigas que se han ido incorporando una hora después o 2 horas después porque dijeron, ay, no me di cuenta que Buenos Aires tiene un horario distinto de Bogotá.
o de Quito o de Santiago, bueno, ponemos horario de Buenos Aires. Hoy pusimos las 5 por Oscar, para que Oscar se pueda ir a dormir un horario más o menos razonable, aunque ya lo estamos mandando a dormir casi a la medianoche. Pero entonces, un enorme abrazo, esperamos que algún día los abrazos vuelvan a ser abrazos, y seguimos en contacto y seguimos luchando por la vida en todas sus formas. Que lo pasen súper bien. Gracias, Vicky, por otro evento maravilloso más. Gracias, Oscar. Buen Gracias, fin de Alexis. semana. Buen fin de semana. Gracias.